discusión sobre seguridad y relaciones internacionales, política internacional del próximo gobierno. Les presento a Gerson Sotomayor, él es analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y a José Luis Chea, canciller, ex vicecanciller y diplomático. Bienvenidos, señores. Gracias por estar en este espacio con nosotros. Adelante, Cristian. Bueno, muchas expectativas de cara al inicio de un nuevo gobierno. Y en materia de seguridad, ¿qué podríamos esperar de las propuestas que se han identificado, Gerson? ¿Cuál ha sido el análisis de lo que propusieron y qué viabilidad hay efectivamente para impulsar una seguridad democrática en el país? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que el primer punto de análisis que tenemos que hacer es que, honestamente, y digamos hay que ser francos en esto, hay un plan de gobierno nada más de ambos candidatos. Es solo uno de los candidatos que tiene plan de gobierno en materia de seguridad. El otro candidato no tiene plan de gobierno, no presentó, no vislumbró absolutamente nada. Sí hay un tema complejo en el tema de conocimiento y experiencia para poder manejar, digamos, el tema. Y creo que dentro de los principales retos, que algunos planteados y otros no, digamos, por los candidatos, el primero de ellos, creo que la mayoría de los gobiernos se intenta generar mayor cantidad de policías. Somos uno de los países con mayor cantidad de policías por cada 100.000 habitantes. Y ese es un tema, no es la cantidad de policías, sino la calidad de los policías que tenemos. O sea, y este gobierno lo que hizo durante este tiempo fue reducir el tiempo de capacitación de los policías. Es decir, que ahora con una capacitación de 3 meses o de 6 meses vamos a tener un policía que puede ir inclusive hasta investigar delitos contra la vida, que es un tema bastante complejo. Y el otro tema, eso es hablando de la policía, creería yo que ya no deberíamos de hablar del tema de reforma policial. La reforma policial se tuvo que haber planteado en un momento concreto de la historia guatemalteca en materia de seguridad. Ahora es un tema de consolidación institucional de la Policía Nacional Civil y obviamente tendríamos que pensar en la disminución de atribuciones del Ejército para fortalecer a la Policía Nacional Civil. Consolidación de la PNC con todas sus falencias y con todas las fallas que tiene, involucramiento incluso en redes criminales. Totalmente, no hay ninguna policía nacional en el mundo que esté absolutamente libre, digamos, de corrupción, digamos, o de los vicios. Son los funcionarios que están en la calle y obviamente en la calle es donde hay menos controles. Obviamente todavía se tiene, precisamente por eso es la consolidación y fortalecimiento de la institucionalidad, porque precisamente es ahí donde se puede fortalecer los controles de la policía, pero eso no significa generar reforma de la policía. Sobre la policía hará falta, digamos, la reforma a la ley de la Policía Nacional Civil, digamos, para generar un mejor ordenamiento de la policía y determinadas funciones, pero existen ciertas condicionantes que permitieran pensar que ya como Estado, viéndolo como Estado, no como gobierno, tenemos que empezar a pensar en otra línea de ideas en el tema de la Policía Nacional Civil. Señor embajador, los retos para Guatemala en materia de seguridad tienen que ver con la región, y a partir de su experiencia, ¿cuáles serían las prioridades que debería atender el próximo gobierno en materia de seguridad regional, señor embajador? Bueno, sí, pienso que el primer reto del próximo gobierno es definir y tener un concepto de política exterior. Guatemala ha venido disminuyendo su área de influencia en política exterior y sobre todo donde más tiene que tener influencia, que es en la región. No tenemos ningún cargo, ningún puesto, ningún organismo regional y nuestro accionar político, diplomático se ha visto disminuido. En el gobierno del presidente Pérez pues tuvimos 3 cancilleres, el último es un embajador de carrera, o sea, está haciendo un trabajo adecuado, pero los 2 primeros no tenían un concepto. El pastor Caballeros pues no tenía una experiencia en ese tema, y la segunda parte de la política exterior del presidente Pérez se basó en la política de despenalización de la droga, que es un tema importante, pero fue el único que tuvieron, y con las credenciales o los rumores atrás de la existencia de grupos del narcotráfico dentro del gobierno, pues era una política que no tenía mucha credibilidad. ¿Qué corresponde ahora? Lo primero creo que es fundamental y sencillo, es elaborar un concepto de política exterior, es decir, una sombría que ampare las acciones de política exterior, que le den credibilidad y que le permitan crear un espacio en el marco regional y a nivel del área de influencia más importante para Guatemala, porque una de las características importantes es que tiene que ser una política exterior adecuada al tamaño, a la economía del país.
país, y nuestra área de influencia básicamente es una media luna que viene desde Estados Unidos con Nueva York y Washington hasta Colombia. Es ahí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. Creo yo que si se define el concepto de política exterior basado en el interés nacional, a partir de eso podemos crear una serie de acciones de política exterior que sean congruentes, coherentes y que nos permitan presentarnos ante la comunidad como un país serio con una visión de política exterior clara. Creo que el tema del nacionalismo, la soberanía también, para ponérselo en corto, a mi criterio personal hemos tenido una diplomacia muy complaciente y un poco mendicante. Es decir, tenemos que tener dignidad y capacidad para tener una política exterior digna, que podamos por nuestros propios esfuerzos valernos, ¿no? ¿Cómo ve usted la posición que debe asumir el próximo presidente ante el 1,5 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, tomando en cuenta que Estados Unidos está ofreciendo una ayuda millonaria para Guatemala para frenar la migración, sobre todo de niños, y que al menos uno de los dos candidatos ha tenido estrechos acercamientos con la comunidad guatemalteca en el extranjero? Bueno, los migrantes... ¿Qué va a pasar con los migrantes? ¿Qué presión va a haber de Estados Unidos y también en la presión en general para que ellos les den qué posición acá en el país? El tema de los migrantes y el tema de la migración tiene que ser un punto esencial y fundamental de política exterior y obviamente de la Cancillería. A mediano plazo tienen que tener voto, es decir, no cuentan pero cuentan. De hecho, yo pienso que mucho de la diferencia entre el candidato número 1 y la candidata número 2 se debe a que los migrantes en este caso sí están ejerciendo una influencia. Es decir, un llamado telefónico que diga, mira, el candidato estuvo aquí, se interesa por nosotros, es un tema fundamental. Lo que se refiere a lo que usted llama la Alianza para la Prosperidad es simplemente combatir las causas objetivas dentro de los países de la región para que la migración no sea un fenómeno de afuera, de adentro hacia afuera, sino que los guatemaltecos o los salvadoreños o hondureños se queden en sus respectivos países porque hay trabajo, hay empleo, hay una oportunidad. Ese es un tema interesante que todavía está en discusión. Creo que el próximo presidente tiene posibilidad de ir moldeando, obviamente porque no es un acuerdo férreo, para que pueda incidir positivamente en las condiciones objetivas del país para que la migración deje de ser un fenómeno. No, ya dejó de ser, de hecho, cada vez migra menos gente por los problemas que encuentran no solo en México, sino en Estados Unidos, porque nuestro problema es con Estados Unidos, pero con México más. México manda más migrantes guatemaltecos cada año que los propios Estados Unidos. Gerson, riesgos para el Triángulo Norte y la seguridad ciudadana de los tres países a partir de ese proceso de migración, pero también de los comportamientos del crimen organizado transnacional que opera en el territorio. Bueno, hay varias cosas. Uno, creo que de los mayores riesgos, pero que también se plantea como los principales retos, digamos, del próximo gobierno en la materia, es poder generar investigación criminal de alto nivel. ¿Por qué planteo esto? Digamos, a nivel regional, no solamente lo estoy planteando a nivel país, porque precisamente son puntos de fuga, digamos, los que existen entre los países, y obviamente es a través de la investigación criminal que se puede hacer. Aquí en Guatemala hay que recordar que en el 2012 se crea la DIGICRI, una de las entidades que está absolutamente desbaratada, no ha tenido ninguna movilidad y obviamente sigue dándose sobre la marcha todo el tema de investigación criminal que es tan necesario. Y si vemos, por ejemplo, el 80%, 85%, si es que no más, del presupuesto de una Policía Nacional Civil, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, va para otras cosas, y un 4, 3% va para investigación criminal. Eso significa que no están utilizando la investigación criminal para lograr el otro fin, que es la prevención. La investigación, y hoy lo podemos ver con los casos que han salido últimamente a la luz pública. ¿Por qué? Porque es hasta que hayan condenas, hasta que hayan procesos abiertos, es que se logra realmente una prevención de los distintos delitos. Y obviamente eso no pasa si no hay investigación criminal. Dentro de los casos, por ejemplo, de corrupción, en Guatemala ni siquiera tenemos un tema de peritaje, digamos, de auditorías forenses que realmente pueda realizar INASIF. INASIF, es más, ni siquiera recibe plata digamos, de extinción de dominio. De lo que sale de extinción de dominio es la única institución del sector de justicia que no se beneficia por esto. Y ahí andan haciendo colectas para reactivos.
Absolutamente. Entonces, obviamente, sube el presupuesto del Ministerio Público, sube el presupuesto del organismo judicial y Nasif se queda igual. Cuando si esto tiene más trabajo, obviamente tienen que trasladar más trabajo también a Nasif. Entonces son cosas que parecieran mínimas, pero que efectivamente tienen, digamos, un tema. Y otro problema que está afectando, digamos, a la región es la sobrepoblación penitenciaria. Un tema que obviamente necesitamos políticas regionales, pero que darnos cuenta, por ejemplo, que Guatemala es de los países que más avances tienen en el sistema acusatorio. Y esto significa, el problema no está específicamente en el organismo ejecutivo, no está en el organismo ejecutivo. Por el contrario, el gran problema es la falta de criterio de los jueces en muchos casos para poder dejar de aplicar prisión preventiva, sino que simple y sencillamente otorgar medidas sustitutivas que faciliten realmente la aplicación de justicia, pero que también garanticen la no sobrepoblación de cárceles. Y esto obviamente, ante el clamor popular, el organismo ejecutivo siempre ha pensado que tengo que reaccionar yo para poder solventar el problema, cuando realmente lo que sucede es que tienen que trasladar este problema realmente a quien corresponde, que es a capacitar y formar jueces de alto nivel que permitan realmente descongestionar el sistema de justicia. Gerson Sotomayor, José Luis Chea, muchas gracias por acompañarnos en esta